se centraron en las políticas climáticas de la Unión Europea, su implementación y el papel de los jóvenes en su ejecución. El objetivo principal fue aumentar la conciencia sobre las políticas climáticas europeas, proporcionando un conocimiento completo de sus orígenes, de los objetivos y de las aplicaciones, especialmente en España. Y a través de las presentaciones y los debates, pues los participantes exploraron un poco el marco teórico, como las prácticas reales de las políticas. Estos talleres se combinaron también con presentaciones de PowerPoint y los debates, y se adaptaron también un poquito a los diferentes niveles que tenían los participantes y los conocimientos que tenían. En cada sesión lo que hacíamos era tener una primera evaluación de los conocimientos que tenían los participantes para poder dar esa sesión de una forma más personalizada y a partir del nivel que ellos tenían. Y al final pues entregamos unas hojas de resultado para tener un poco feedback de los conocimientos que sacaban los participantes de estos talleres. Podemos decir que estos talleres no solo informaron, sino que además también fomentaron un aprendizaje colaborativo, porque equipamos a los jóvenes con conocimientos, ¿vale?, y perspectivas para convertirse en defensores informados de prácticas sostenibles y participantes activos en la lucha contra el cambio climático. Bien, el Work Package 5 lo realizamos también en la Universidad de Huelva. En este caso era un taller sobre la violencia de género. Contamos con 20 participantes, se realizó en el mes de diciembre de 2023 y de la misma forma que en los talleres anteriores teníamos una presentación de PowerPoint, unos sets para feedback y bueno, iniciamos con preguntas generales para evaluar el conocimiento de los participantes y para establecer un poquito el punto de partida, ¿no?, de conocimiento. Y después ya empezamos a presentar una guía más exhaustiva sobre las políticas y las cuestiones relacionadas con la violencia de género, seguida además de unos debates con los participantes y un poquito de un intercambio de ideas y de perspectivas. Voy a aceptar a nuevas personas. Vale. Bueno, y la fase preliminar pues incluyó la elaboración de la presentación, ¿no?, y la formación de preguntas, pues para garantizar que todo esto estuviera bien estructurado. Bueno, había un poquito una idea un poco diferentes, ¿no?, sobre todo con los jóvenes. Podíamos ver, por ejemplo, a las chicas con mucho más conocimiento y mucha más información respecto a la violencia de género, incluso de las leyes que amparan a las mujeres. Y en cambio, a lo mejor los chicos quizás un poco más perdidos por el tema, pero todos dieron las gracias del taller y estuvieron muy contentos y vamos, creo que aprendieron y que disfrutaron de estos talleres, tanto del anterior del cambio climático como violencia de género, gustaron mucho. Bueno, y los dos siguientes Work Package, el 6 y el 7, son el 6 es de producción de artículos, el 7 es de producción de podcast. Se repartían en dos fases. La primera fase era la producción tanto de los artículos como de los podcasts y posteriormente realizaríamos un evento en el que presentaríamos estos artículos y estos podcasts. Todo esto tuvo lugar en el mes de mayo y junio de este año, de 2024. Conseguimos 20 participantes para los artículos. Y bueno, realizamos 2 podcasts con 3 y 2 participantes en cada uno. No voy a dar mucha más información porque después mi compañera Marta Mármol os hablará más de ello, mostrará los podcasts y los artículos que realizamos. Así que vamos a dejar esto para después y voy a seguir mostrando pues, las actividades que hemos realizado. El World Package 8, que fue el Día Nacional del Debate, se hizo el 26 de junio de 2024. Bueno, pues a ver, desde el principio Pasto Verde pues preparó de una forma proactiva la implementación del paquete, ¿no?, del World Package, enfocado en las elecciones europeas. Lo ideal hubiese sido realizarlo antes de las elecciones europeas, pero
se ve que los políticos están muy ocupados, fue muy difícil para nosotros establecer un día con ellos, así que decidimos hacerlo posterior y en ese debate pues hablar sobre los resultados, ¿no?, de las elecciones. Y bueno, pues tuvimos un debate en el que participaron 15 personas y varios políticos. Y en este caso, pues participó Isabel María González Contreras, que es concejal de Cultura, Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Niebla y asesora de la Diputación de Huelva. No pudo estar presente, pero estuvo en línea con todos nosotros y la verdad es que fue un debate muy enriquecedor. Y el Work Package 9 se realizó en las escuelas, concretamente en el Instituto Diego de Guzmán y Quesada. Y bueno, fue un taller de periodismo y de medio ambiente en el que estuvimos mostrando a los alumnos, con una clase de 21 alumnos, diferentes títulos periodísticos. Por ejemplo, en este caso lo hicimos del Parque Nacional de Doñana y les mostré diferentes títulos desde 2009 hasta la actualidad para que fueran viendo el avance de la degradación del Parque Natural de Doñana y un poco concienciar a los jóvenes que son onubenses y que tienen su parque aquí de lo que supone la pérdida de este parque y además de cómo el periodismo y cómo los medios afectan un poco a la visión que tenemos al respecto. El World Package 10 es el que estamos ahora mismo, que sería la conferencia de National Days. Y el último sería, que ya se realizó, la conferencia online sobre la Unión Europea y el futuro, que se realizó con todos los socios, se organizó desde asociaciones juveniles y, bueno, perdón. Pues sí, la conferencia se hizo en inglés, se hizo a través de la plataforma Zoom y bueno, el comité organizador eran jóvenes entre 14 y 16 años y la verdad es que lo hicieron muy bien y los temas que hablaron principalmente eran los refugiados en Europa, el colectivo LGTBI y las nuevas propuestas europeas para los jóvenes. Y bueno, estos serían un poco los logros y las actividades hasta el día de hoy en este largo camino del proyecto EFIBOS. Pues tenía preparado ahora un taller interactivo con los participantes de esta reunión. Así que no tenemos tampoco quizás mucho tiempo para la idea original que yo tenía en mente, pero podemos verlo entre todos. Este primer taller va sobre el empoderamiento juvenil y la participación activa. Y bueno, lo primero que me gustaría a lo mejor es hablar un poquito sobre el concepto de empoderamiento juvenil, qué entendéis vosotros al respecto y también un poco la importancia de la participación activa en nuestras comunidades por parte de los jóvenes. Puedo empezar yo y si alguien se ve capaz y le apetece puede participar. Bueno, pues el empoderamiento juvenil, ¿no?, se refiere al proceso mediante el cual los jóvenes adquieren habilidades, conocimientos y confianza necesarios para influir positivamente en sus vidas y en las comunidades. Y bueno, consideramos que esto es fundamental para fomentar una sociedad más equitativa y justa. Y bueno, la participación activa pues significa involucrarse activamente en actividades y proyectos que benefician a la comunidad. Entonces, esto puede incluir desde el voluntariado hasta la creación de iniciativas que aborden problemas locales, ¿no? Pues esto es importante porque promueve el desarrollo personal y profesional de los jóvenes, ¿no? Fomenta un sentido de pertenencia y de responsabilidad y además ayuda a construir pues, comunidades más fuertes y resilientes. Y podemos nombrar técnicas y métodos de voluntariado y de involucramiento como el voluntariado o proyectos comunitarios, redes de apoyo, incluso además de ser activo, ¿no?, en defender pues, los valores y en ser una persona proactiva en las actividades y en las acciones que se hacen a nivel local. Entonces, pues no sé, ¿alguien, por ejemplo, ha escuchado de hablar de algún proyecto que lo hayan realizado los jóvenes a un nivel de comunidad? ¿O tiene una idea de cómo fomentar ese empoderamiento juvenil, incluso aunque sea aquí en Huelva?
porque, bueno, la idea original era pues diseñar un pequeño proyecto comunitario, ¿no? Entre todos. Pero eso podemos hacerlo entre todos juntos aquí. No sé si tenéis acceso a los micros para poder abrir y cerrar. O si yo no... Podéis abrir los micros, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno. Siguen entrando. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Sigo entonces. No participamos. Seguimos. ¿Cómo necesitas un ejemplo de qué exactamente? Pues a lo mejor de pequeñas ideas o de proyectos que ya estén activos y que conozcamos entre todos para poder dar a conocer, o incluso alguna idea que alguien pueda tener ¿no? Para ese empoderamiento juvenil. Todos estos talleres que hemos estado haciendo a través del proyecto FIBOS, desde mi punto de vista, sí forman parte de ese empoderamiento juvenil para convertir a los jóvenes en ciudadanos activos, ¿no? Pero quizás un poco una lluvia de ideas o incluso de proyectos que ya conozcamos o que ya se realicen. Eso es lo que estoy buscando un poco, por si no me queda claro. Por ejemplo, yo sé que a partir de la producción de los artículos que hicimos a partir de diferentes organizaciones, sé que, por ejemplo, hay un centro educativo en Sevilla que va a empezar a implementar un periódico digital. En el que todos los ¿y lo realizan jóvenes? Sí. Claro. Pues está estupendo, claro. Lo que pasa es que a lo mejor no podemos acceder a la información o al periódico digital para poder verlo. No, todavía no. Claro, pues sería ideal a lo mejor poder compartirlo, aunque sea con los participantes de este proyecto, para que vean las iniciativas que toman otros jóvenes, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente taller, a ver si tiene más éxito que el primero. A ver, en este caso, el taller 2 se llama Comprendiendo las políticas de la Unión Europea. Bueno, pues la idea es ver ahora mismo un poco las estructuras y el funcionamiento de la Unión Europea para que todos estemos... partamos de la misma base, ¿no? Me estoy escuchando doble. Vale. Ok. Pues eso, vamos a hablar un poquito a lo mejor de la estructura y del funcionamiento de la Unión Europea y también de los valores fundamentales y del por qué son importantes, ¿vale? Después veremos algunas de las políticas y quizás podemos opinar qué nos parecen, cómo se pueden mejorar o si estamos contentas con ellas. Bueno, pues la Unión Europea, ¿no? Es una entidad política y económica, lo sabemos, está conformada por 27 países, Estados miembros, y los objetivos principales es fomentar la integración y la cooperación en diferentes ámbitos. Las instituciones principales son pues, el Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos de la Unión Europea y es elegido por ellos. Hace poco tuvimos las elecciones. El Consejo de la Unión Europea, que representa a los gobiernos de los Estados miembros. La Comisión Europea, que propone y ejecuta la legislación y las políticas de la Unión Europea, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que garantiza que la legislación de la Unión Europea se interprete y aplique de manera uniforme. Y respecto a los valores fundamentales de la Unión Europea, podemos nombrar pues, la dignidad humana, respetar y proteger la dignidad de todas las personas, la libertad, garantizar la libertad de pensamiento, conciencia, religión y expresión, democracia, fomentar la participación democrática y la toma de decisiones transparentes, igualdad, promover la igualdad y combatir la discriminación, el Estado de Derecho,
que es asegurar que todas las acciones de la Unión Europea se basen en leyes claras y justas, y, por supuesto, los derechos humanos, proteger y promover los derechos humanos tanto dentro como fuera de la Unión Europea. La importancia de todos estos valores pues sería para poder fomentar la paz y la estabilidad, promover el desarrollo sostenible y asegurar la justicia y la igualdad. Entonces, voy a nombrar las políticas claves de la Unión Europea en cuanto a educación, empleo, medio ambiente y el impacto en la vida diaria, y podemos comentarlas. Por ejemplo, en educación, lo primero que tenemos, que además estamos participando en ello, sería el programa Erasmus+, ¿no? Que fomenta pues la movilidad estudiante y el intercambio cultural. ¿Qué podemos decir sobre ello? Yo cuando he hablado con los participantes de este proyecto en este tipo de taller, ellos solo conocían el típico Erasmus Plus de la universidad, ¿no? Del año académico. Pero lo que estamos aquí conocemos más allá de lo que sería el programa Erasmus Plus. Como has dicho eso, la mayoría de las personas solo conocen Erasmus por irse de Erasmus en la universidad y ya está. Pero también, además de en la universidad, pues hay diferentes movilidades, los hay en los grados medios, superiores, por ejemplo, lo que es NFP. Después también hay movilidades de personal, por ejemplo, los K1, en fin, los proyectos como este, como los K2. O sea que sí, el programa Erasmus Plus abarca diferentes tipos de cooperaciones, de movilidades y demás, pero sí es verdad que la mayoría de las personas solo conocen lo que es irse de Erasmus en la etapa universitaria. Sí, completamente, la verdad. Pues me gustaría hablar más, pues íbamos a hablar del Pacto Verde Europeo, ¿no? De la Estrategia Europea de Empleo, del sistema de garantía juvenil, que es muy importante para las personas jóvenes para empezar a acceder a los nuevos puestos de trabajo. Pero le va a tocar el turno a Marta, mi compañera Marta Mármol, os va a presentar la producción de todos los artículos que hemos hecho y de los podcasts. Así que... Vale, perfecto, gracias Marta. Marta. ¿Se me escucha bien, verdad? Sí. Vale, ¿te importa porfa ampliar un poco más la presentación para que se vea simplemente la slide? Sí. Vale, mientras tanto, como no tenemos mucho tiempo, voy a empezar a contar un poquito qué tal fueron los paquetes de trabajo de producción de artículos y de podcast. En estos dos primeros paquetes de trabajo, pues seguíamos una estructura bastante similar. En primer lugar, Pacto Verde se puso en contacto con diferentes organizaciones educativas, ya fuesen escuelas, institutos o centros de educación no formal, para llegar a los más jóvenes. Ya sabéis un poco más de FIBOS, podéis observar que nuestro objetivo principal es darle las herramientas a todos los jóvenes para que tengan la capacidad de expresar su opinión en cuanto a los problemas sociales que existen en la actualidad. Entonces, en este primer paquete de trabajo, en la producción de artículos, nos centramos un poco más en lo que es la comunicación crítica y la comunicación escrita a través del fomento del pensamiento crítico. A partir de eso, hubo diferentes jóvenes que estuvieron interesados en participar en el proyecto y en escribir artículos sobre temáticas que a ellos les preocupaban, y conseguimos una media de unos 10 artículos. A continuación voy a hacer una pequeña presentación de todos estos artículos. Sí que es verdad que no lo podemos leer en profundidad porque son bastante largos, pero están disponibles para que todos vosotros podáis acceder a ellos a través de nuestra página web. Si clicamos en la primera diapositiva, el primer artículo se titulaba La naturaleza y el medio ambiente como parte del patrimonio de la humanidad. Este artículo fue redactado por Alicia Ballester, que está hoy con nosotros y que después nos dará un poco su opinión. Básicamente, ella le preocupaba cómo los jóvenes no veíamos que la naturaleza y el medio ambiente formaba parte del patrimonio de la humanidad y de toda nuestra cultura. Entonces, ella se encarga de analizar un poco esta situación. En el segundo artículo, que fue redactado por Jorge Cabias, se centra en el Pacto Verde Europeo y su importancia entre los jóvenes.
básicamente analiza un poco cuál es la estrategia de la Unión Europea, que como bien sabemos es el Pacto Verde Europeo, que pretende ser una estrategia integral para lograr que el cambio climático se reduzca hasta 2050. En el tercer artículo, ahora vamos a ver una continuación de una serie de artículos escritos sobre todo por mujeres, en el que el papel principal está en la mujer. En este primero encontramos el artículo redactado por Lucía González, que se titula Ecofeminismo, la voz femenina en la crisis climática. Este artículo pues básicamente explora cómo las mujeres históricamente marginadas toma el papel fundamental a la hora de tomar unas decisiones que pueda ayudar a la crisis medioambiental que estamos viviendo actualmente. El siguiente artículo, realizado por Gemma Pereira, que también participa posteriormente en la producción de artículos, se titula El empoderamiento de la mujer rural en la Unión Europea, un objetivo común. En este caso nos centramos en analizar cómo las mujeres en la España vaciada puede ayudar a crear una Unión Europea conjunta y cómo se va empoderando. El siguiente artículo, redactado por Lucía Durán, se titula El impacto del liderazgo femenino en la protección del medio ambiente. Tras una realización de una revisión literaria a modo de metodología utilizada para analizar cuál es el papel de la mujer en la protección del medio ambiente, ella insta a implementar una serie de actividades prácticas que ayuden a que la mujer esté más metida en toda esta temática. El siguiente artículo se titula La importancia de la igualdad de género entre los jóvenes, redactado por Carmen Alejandre. En este artículo pues pretende analizar el fenómeno que adquiere especial relevancia en cuanto a la participación activa de los jóvenes en la igualdad de género. El siguiente artículo, el papel de los jóvenes en la sociedad actual, redactado por Paco, básicamente se encarga de analizar cuál es el papel de los jóvenes en su rango de edad de 15 a 30 años y se encarga de analizar un poco cuáles son las inquietudes y deseos que tienen los jóvenes a la hora de contribuir al progreso social. El siguiente artículo es más bien, también porque la edad de la participante que lo redacta es muchísimo más pequeña, esta participante tiene 16 años, es mucho más teórico este artículo, se encarga básicamente de analizar cuál es o qué es la contaminación ambiental. El siguiente artículo se titula Jóvenes y salud mental en la era digital. Se encarga de, pues como ya sabemos, las tecnologías están presentes en todas nuestras vidas, ya sea personal o profesional. Se encarga de analizar cómo los jóvenes están cada vez más enganchados a las redes sociales y cómo esto afecta a su salud mental. Quedarían dos últimos artículos que no quiero dejar de lado. El siguiente sería de Rebeca García, La juventud y su relevancia en los objetivos del desarrollo sostenible. Se encarga de analizar cómo se ha pasado de una era en la que la Comisión Europea establece estos objetivos como los 17 objetivos para erradicar la pobreza, mejorar la calidad de la educación, etcétera, y cómo se pasa a la Agenda 2030 en 2015 a través de la Comisión Europea. El siguiente artículo, también relacionado por todo el tema del medio ambiente, está realizado por Carmen López y el título es La crisis de los plásticos, impacto ambiental y soluciones innovadoras. Ella se encarga de analizar cómo los plásticos están afectando a nuestra vida, cómo pues se está cargando los océanos, los vertederos están llenos de este tipo de residuos y propone diferentes soluciones innovadoras para que veamos básicamente que nuestros jóvenes están realmente concienciados con los problemas sociales que existen en la actualidad. Como he dicho anteriormente, todos estos artículos son bastante densos. Yo he intentado hacer una pequeña presentación. Podéis acceder a través de ello. No sé, Marta, si puedes clicar, por ejemplo, en esa pestaña en la parte de artículos. Están todos publicados en nuestra página web.
Básicamente... No me permite. Vale, no te preocupes. Nuestra página web es www.pachoverde.org. Clicáis, vais a proyectos activos, clicáis en archivos y allí tenéis todos los artículos y podéis acceder libremente a ellos. La verdad es que merece la pena leerlos porque nuestros jóvenes han trabajado intensamente para poder expresar su opinión. Posteriormente a la realización de estos artículos se hizo un evento de difusión para que todos los jóvenes fueran conscientes de que podían expresar libremente su opinión. Como no tenemos mucho tiempo, voy a pasar directamente a la parte de producción de podcast, contraponiendo a lo que he comentado anteriormente, que nos centramos más en la comunicación escrita de los jóvenes. En este Word Packaging, en este paquete de trabajo, nos encargamos de ayudar a alimentar la comunicación oral de los jóvenes. En este caso, nuestro objetivo fue realizar 2 podcasts. El primer podcast fue titulado Género y Cambio Climático, Impacto, Retos y Empoderamiento. Contó con la participación de Gemma Pereira y Lucía Durán, junto a Marta Hernández, que es experta en estudios de género, identidad y ciudadanía. Este podcast, perdona Marta, pero no me sabía. Este podcast pues, exploró la intersección crítica entre el cambio climático, cómo el género afectaba el cambio climático, examinando el impacto desproporcionado del cambio climático, cómo afecta a las mujeres y especialmente en los entornos más rurales. Este sería el primer podcast. El segundo podcast fue titulado Estrategia de la Unión Europea para la Juventud y en el que participó Alicia Ballester, licenciada en Filología Clásica y máster en Patrimonio Histórico y Cultural. Este nombre ya os sonará también porque participó en la producción de artículos. Básicamente, en este podcast pues nos encargamos de intentar obtener la información o la opinión que tienen los jóvenes en cuanto a esta estrategia de la juventud que fue producida por la Unión Europea. Los 2 podcasts duran una media de unos 20 minutos. He de decir que hubo un gran trabajo por parte de los jóvenes en cuanto a la producción tecnológica, así que es verdad que en este paquete de trabajo no solo trabajamos con las habilidades que tienen los jóvenes, tanto sociales como de comunicación a la hora de producir el podcast, sino que también aprendieron a cómo realizarlo, cómo se graba, cómo se maqueta, cómo se sube a YouTube y demás. Como digo, estos 2 podcasts están en su completa versión en nuestro canal de YouTube, podéis acceder libremente también. Y posteriormente de la producción de estos podcasts, después se hizo un evento de difusión. Como no es tan divertido contarlo que vivirlo, le voy a dar paso a Alicia para que nos cuente qué tal fue su experiencia en estos 2 paquetes de trabajo. Alicia, siento decirte que tienes como 3 minutitos para darnos tu opinión, ¿vale? Vale, hola. Bueno, yo soy Alicia Ballester y he tenido la oportunidad de participar tanto en el podcast como en los artículos. En mi caso, me gusta más participar en los artículos, pues porque yo, aparte de filóloga clásica, tengo un máster en Patrimonio Histórico y Cultural. Y bueno, durante el máster pues descubrí que la naturaleza y el medio ambiente pues formaban parte del patrimonio y que era lo más desconocido. Y entonces el tema me interesaba mucho y siempre me gusta mucho escribir y me llegó la oportunidad de escribir el artículo y pues me lancé a ello y me sentía más cómoda escribiendo. En el podcast, pues más nerviosa porque, bueno, nunca lo había hecho y era un formato diferente, pero también muy gratificante porque al final, pues, es un espacio donde das tu opinión y sientes, pues, que puedes no solo expresarte, sino puedes influir positivamente en la gente y en los jóvenes que te rodean. Entonces, pues, esperando que tenga un impacto positivo y que ayude y que el proyecto, pues, sea muy exitoso y pueda llegar a mucha gente y que le guste. Perfecto, muchísimas gracias, Alicia. Vale, pues esto sería todo en cuanto a la producción de artículos y de podcast. A continuación voy a hablar un poco más detallada de 2 eventos de los que nos sentimos muy orgullosos. El primer evento sería el debate nacional. Como Marta Hernández ya ha mencionado anteriormente, este evento se celebró en Huelva pasado junio. Obtuvimos una participación de unos 15 participantes, tal vez pues el evento de todo lo que hemos hecho en el que menos jóvenes han participado, que realmente ha sido una pena porque este evento nace de la posibilidad de unir tanto a los jóvenes como a los representantes políticos. Sí que es verdad que el
mes en el que fue realizado no fue el mejor mes, todos ya estamos de plenas vacaciones y a lo mejor los jóvenes no estuvieron tan animados a participar. En cuanto a la representante política que participó, pues participó Isabel María González Contreras, concejala de Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Niebla y asesora de la Diputación de Huelva. El objetivo más importante y con el que nace este evento era crear un espacio donde los jóvenes se sintieran totalmente libres para presentar cuestiones a los políticos que les preocupaban. Y aunque la participación, como digo, no fue la mejor posible, sí que es verdad que se plantearon cuestiones bastante interesantes. Los jóvenes mostraron un gran interés por dos temáticas en concreto. La primera, por su educación. Pues los temas que más se presentaron en este debate fue cómo se integran las nuevas tecnologías en esta nueva era, los esfuerzos que te hacían los representantes políticos por mejorar la calidad de las aulas, cómo o cuál era la postura de esta concejala ante la gratuidad de la enseñanza universitaria, cuáles son las cuestiones más importantes que estaban en su agenda política en cuanto a la educación, y eso sería como un bloque de contenido. Y el segundo bloque de contenido que se trató en este evento fue en torno a la cultura y el patrimonio. Se habló sobre el papel de la literatura, el cine y las artes, en concreto en Niebla, ya que nuestra representante política era de Niebla. Se centró todo el debate en ese pueblo de Huelva. Por último, me gustaría hablar un poco de la conferencia europea, que se organizó también el pasado junio de 2024. Fue un evento que duró aproximadamente 3 horas, en el que se habló, como ya ha mencionado anteriormente mi compañera, temas de igualdad, los problemas de los refugiados, problemas de intercambio para los jóvenes. Esta conferencia se dividió en 3 temáticas y lo más importante es que nosotros, como organizaciones asociadas, no participamos directamente. Nosotros les proporcionamos todas las herramientas a los jóvenes y fueron ellos los encargados de hacer sus propias presentaciones, decidir quién iba a intervenir en cada temática, quién era experto en qué temática y por qué debía de decir esa opinión. La verdad es que fue la experiencia más gratificante que hemos tenido durante todo el proyecto. Tuvimos una media de 228 espectadores únicos y a lo largo de la conferencia, que como digo duró 3 horas, tuvimos una media de 600 participantes. Es decir, es un gran éxito. Eso sería todo en cuanto a los eventos que yo quería mencionar, y a continuación mi compañera Marta va a hacer un breve cierre de esta conferencia. Gracias. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias, Alicia, también. Pues bueno, pues rápidamente pues daros las gracias a los participantes. Os hemos mostrado todo el largo recorrido que hemos tenido con el proyecto de CIPOS en Europa. Y bueno, desde la desmitificación de la violencia de género hasta la creación de los podcasts y de los artículos, todo esto enfocado en amplificar las voces de los jóvenes. Y bueno, esperemos que cada actividad que hemos llevado a cabo pues haya tenido un impacto significativo en los participantes y en la comunidad. Así que nada, yo os doy las gracias por haber hecho posible este proyecto a todos los participantes y a todas mis compañeras y a los socios del proyecto. Y bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención, y espero que lo hayáis disfrutado. Ha sido breve pero intenso. Voy a ir cerrando, aunque sea compartir pantalla. Dejar de compartir. Espera. No sé si de repente se nos va a cerrar todo. O si quizás podemos... No consigo ver cuántos minutos tenemos. 48 pone. Sí, creo que tenemos 2 minutitos más. Así que nada, bueno, ya cierro Vale, esta conferencia. gracias, Marta. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.